Sí, listos para hablar de brujería y brujas y también brujos, ¿por qué no? Aprovechando que estamos en octubre, ¿no? Ya a mediados, y luego llega el 31, ¿no? El famoso Halloween, y luego acá en México el famoso también 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, ¿verdad? O de los Muertos y luego de todos los santos. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de brujería y brujas. Entonces, pues, adelante, vamos a empezar con Ricardo, que nos trae algo de antecedentes y contexto, y luego vemos por aquí qué nos cuenta Rodrigo y le seguimos. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a platicarles un poquito sobre el origen, sobre todo en el contexto de la Nueva España, o sea, para ir acotando Sí. de dónde voy a partir. Sí. Bueno, pues esta situación de la superstición o de relatos que empezaron a generarse en la Nueva España dio como origen esas leyendas, ¿no? Sobre todo, porque empezaron a haber muchos estigmas alrededor de la brujería, y sobre todo muy enfocados a la figura femenina, ¿no? Entonces, pues se empezó a hacer ahí como una especie de trama o de revoltura por primero por la parte cultural, porque fue un choque ahí de mundos entre el tema de la parte prehispánica y lo que era, bueno, lo que eran Las pues los creencias aztecas, los antiguas. mayas, todas las culturas que ya estaban aquí asentadas en México y luego la parte española que llegó acá con toda su cultura principalmente cristiana, y que empezaron a evangelizar y bueno, empezaron con todo ese tema, ¿no? Entonces hablamos un poquito del sincretismo forzado, ¿no? En los orígenes, porque ante la conquista, pues bueno, las culturas mesoamericanas pues ya tenían digamos que un rico y sofisticado conocimiento de la herbolaria, de la medicina tradicional y obviamente del conocimiento de los ciclos naturales. Y este tipo de figuras que estudiaban o que ejercían o que entendían todos estos conocimientos, pues les llamaban en algunos nahuales, ¿no? Que Ujú. esta figura principalmente la conocemos porque tiene la capacidad de transformarse en un animal. Es decir, es una persona que tiene la posibilidad de cambiarse a una forma de animal. Y también estaba eso por el lado del hombre, ¿no? La parte del nahual. Y por el Ujú. lado de la mujer estaba la ¿cómo le llaman? Tlamatki, sí. Era una mujer sabia, pero también era una curandera. Entonces, esta parte integral de hombre-mujer, digamos que de esa cosmovisión indígena, pues empezó con un tema de magia o de religión, pero no separada, sino era como parte ¿no? de la tradición, y lo veían todos muy natural, pero pues obviamente llegaron los españoles, y pues bueno, se vuelve esto, lejos de parecer algo normal, sagrado, pues empieza a tener ese choque y empieza a verse de una manera pues no natural, ¿no? Entonces ahí empieza el tema digamos así, de la casa de brujas, ¿no? Porque ellos también traían el Maleus Maleficarum, que era el martillo de las brujas. Ujú. Entonces ellos ya traían unas prácticas, primero los indígenas tenían ya sus prácticas muy definidas, con su sabiduría, sin temas de estigmas ni de cosas demoníacas, ni siquiera sabían de ese tema, ¿no? Ni sabían que era la herejía, pero llega la parte evangelizadora y empieza a haber esa cruzada, ¿no? Para erradicar estas creencias y bueno, pues el resultado fue que empezaron a desaparecer a personas, como decía, el sincretismo forzado y la parte clandestina de estas prácticas, pues empiezan a verse de una manera, pues ya no natural, sino con esa persecución, pues ya se veía como algo que no era incluso bueno, ¿no? Sobre todo para esa parte de los colonizadores. Dentro de esta corriente de la Nueva España, pues bueno, se empieza a ver el tema, como dije, de la casa de brujas, por así llamarlo, y, y bueno, como ya en Europa ya existían casos muy, muy famosos como el de Salem, pues o la Inquisición, que también se empieza a establecer en algún momento, pues también se empiezan
a generar ese tipo de figuras relevantes, ¿no? En estos casos, sobre todo en la parte de la colonia. Y bueno, una de las figuras, pues la bruja o indígena o mestiza, porque luego también lo caíamos en muchas clasificaciones, que dependiendo también de la raza o del mestizaje también podrían tener ahí alguna situación de este tipo. Pues bueno, se empezó, por ejemplo, con María de Zárate, acusada en 1650. La acusaron de volar, de poder volar, ¿no? Y de asistir a los aquelarres. Eh, También estaba Ana de Bejar, una mulata que acusaron de hechicería por sus supuestos pactos con el demonio. Y bueno, había muchas historias, ¿no? Que ahí empezaban a generar, capturaban personas, las interrogaban. La mayoría pues eran mujeres, eh, porque pues, tenían ese conocimiento de la herbolaria, eran las que traían a los bebés al mundo, entonces eran esas parteras, pues hacían curaciones, pues al final de cuentas, ¿no? Entonces ese tipo de conocimiento pues las hacía hacia los españoles verlas como alguien peligroso, ¿no? Más allá de que ayudaban, lo veían así, ¿no? Entonces, por ahí también, por ejemplo, la Malinali o la Malinche, también dada por brujería. Perdón, en algún momento se convirtió la Malinche como en el arquetipo pozo para los españoles, porque pues era la intérprete, ¿no? Se suponía que muy leal a ellos y era la intérprete, y bueno, muchos indígenas ahí la empezaron a ver como una traidora, y bueno, ya el imaginario colectivo pues la empezó a encarnar como una mujer que tenía un poder, pero que también jugaba ahí a ser como la mala, ¿no? Entonces tenía como ese poder y era peligrosa, y bueno, se empezó a generar como una figura también no demoníaca, no bruja en estricto sentido, pero sí como ya no tenía la confianza en algún momento ni de uno ni de otros. Luego también había los casos de la hechicería urbana. En algunas ciudades se empezó a generar como un vínculo entre el control de las pasiones, por así lo llaman, y obviamente pues siempre la mujer estuvo ahí como la acusada, ¿no? Como la provocadora de todos estos temas, y bueno, se decía que usaban los hechizos para atraer o retener a los hombres o para vengarse, ¿no? Si las despreciaban. Entonces, con base a esos supuestos y a esas prácticas, pues las empezaron también a buscar, y obviamente las maltrataban para que confesaran si eran o no brujas o hechiceras. Y bueno, como les comento, al final creo que la figura de fondo, así como la figura que tengo de fondo de la bruja que va en su escoba, siempre estuvo la mujer ahí de por medio, ¿no? Como como ese factor ahí de misoginia o sí, ya como un tema social, pero muy, muy implicado por la parte teológica o de la religión de los españoles. Y bueno, digamos que la visión cristiana medieval argumentaba que las mujeres eran moralmente más débiles, por lujuriosas y por ser susceptibles a las tentaciones del diablo. Y esta idea era importada a América, y aquí en América pues empezaban a aplicar el rigor, ¿no? Porque pues acá había un descontrol, según ellos, y vinieron a poner ese orden, ¿no? Porque hay que recordar que ellos pensaban que estábamos, como éramos naturales de aquí, pues como que no teníamos esa gobernanza de lo que hacíamos, ¿no? Como si fuéramos animales, cuando teníamos una sociedad mucho más compleja, más con mayor estructura, pero sí, teníamos nuestras diferencias, obviamente, ¿no? Y luego también había digamos que también influyeron para controlar el cuerpo, para controlar la parte sexual femenina, ya que la mujer como conocía hierbas para poder abortar, pues obviamente impedían, o sí, pues impedían que nacieran algunas criaturas que venían con defectos. Ya en aquel entonces se conocía mucho ese tema, o para aumentar la fertilidad, entonces hacían sus preparados, sus brebajes, y todo eso la iglesia lo veía mal, ¿sí? Entonces, pues bueno,
empezaron ellos a manejar otros discursos alrededor de esas prácticas y empezaron a meter el miedo hacia la mujer, que fuera curandera, que fuera partera, que fuera sabia, ¿sí? Ya que ejercían un liderazgo y pues tenían autoridad, y eso le restaba, digamos que, calidad o poder al hombre, a la figura masculina. Y obviamente pues había comunidades que respetaban mucho estas figuras, pero bueno, ahí se empezó a tratar de meritar esa figura, ¿no? De la mujer. Y obviamente, pues en cuanto al hombre colonial, pues empezó a proyectar el tema de la figura de la bruja, obviamente con sus propios temores, primero a la enfermedad, segundo a la infertilidad, luego a la traición y bueno, ya en sí a la naturaleza, ¿no? Porque era una naturaleza incontrolable. Entonces la mujer o la bruja se convirtió en una encarnación de todo lo que no podían dominar. Entonces se volvía mucho más poderosa, ¿no? Porque había muchas cosas que no podían dominar en una persona por ser simplemente un ente o un individuo. Y bueno, ya la parte relevante de la historia, pues bueno, se genera ese fenómeno de la brujería en la Nueva España, traído de Europa. Eh, digamos que en este México, o se empieza a entender de una forma diferente ya con el México moderno, pero en aquel entonces se empieza a construir esa identidad basada en ese género, basada en testimonios, en la misma cultura, como ya comenté, basados en el conocimiento de la herbolaria, de la medicina tradicional, de la espiritualidad alternativa, que ellos le llamaban así, porque pues obviamente traíamos las raíces prehispánicas, y como un símbolo de empoderamiento feminista, donde la bruja se reclama como la mujer libre, la mujer sabia, independiente, y bueno, entonces eso es lo que les preocupaba mucho a los españoles, porque de alguna manera no eran tan fáciles de someter como el hombre, porque pues el hombre de alguna manera lo sometían con el trabajo, y la mujer, no todas obviamente, porque también muchas llegaron y fueron abusadas, y muchas otras cosas, ¿no? Pero en general la figura femenina siempre ha tenido esa relevancia, ¿no? Como de entrada, pues el poder de dar vida. Entonces ya desde ahí para muchos es un peligro. Y en este caso de los españoles, pues bueno, era parte del sometimiento y de la conversión a su cultura y a su religión. Entonces, por eso comenzaron a hacer todo este tema de llamarlas de esa manera y de perseguirlas y bueno, tratar de eliminar esas prácticas y esos conocimientos que a pesar de todo esto aún se sigue teniendo esas prácticas, afortunadamente, e incluso están mucho más documentados que hace siglos. Y bueno, existe un gran patrimonio, ¿no? De esa información. Entonces, pues ahí queda como parte de la entrada, como, digamos, como en el contexto, ¿no? De lo que comenzó a suceder aquí en la Nueva España, o en lo que fue México, a raíz de la llegada de los españoles, que empezaron a perseguir a este tipo de mujeres. Así es, pues muy interesante, mucha información. Dentro de todo lo que dijiste hace rato, hace varios minutos, que les echaban la culpa, ¿no? De que no controlaban así como la sexualidad. Ya me imagino ahí a los sacerdotes de aquel tiempo, ¿no? Como Sí, brujas calenturientas. ¿Dónde dijeron que se juntaban? Algo así, ¿no? sí, Pues pues yo creo que yo, más bien, oye, ahorita que comentas eso específico, yo creo que sigue sucediendo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los padres son hombres y tienen, este, pues son hombres al final de cuentas. Entonces imagínate que llegan y tienen contacto con mujeres y luego las ven así, diferentes, con poca ropa, ¿no? y, De y buen luego ver y les, mejor tocar. y les echan la culpa de lo que ellos empiezan a sentir, ¿no? Pues está canijo. Así es. ¿Cómo ves, Rodrigo? Bueno, mucha razón en muchas cosas. Una que otra no estoy tan de acuerdo, pero bueno, en general es el choque de dos culturas, ¿no? Los españoles que de alguna manera eran herederos de los visigodos, de la, ¿cómo se dice? La dinastía omeya de los árabes allá en la península ibérica y que de alguna forma lograron sincretizar y rescatar
traían muy arraigada la religión judeocristiana, el catolicismo. Sin embargo, ellos también practicaban un montón de cosas, sobre todo en los altos niveles de poder, donde muchas de las prácticas judías, muchos de los rituales, algunos simplificados y otros directamente se seguían haciendo. Así que eso de acusar al otro porque tiene o desarrolla cierto tipo de prácticas, es bastante arriesgado. Pero bueno, imagínate llegar a un montón de españoles, algunos iletrados, otros no, algunos religiosos, otros no, a un mundo donde existe un especialista para cada tipo de problema que tienen que enfrentar. A ver, mi problema es médico. Ah, existe una persona que se dedica a curar. Y si va a curar, ¿cómo? ¿Con plantas? ¿Va a curar de manera espiritual? ¿Va a curar haciendo incisiones? O sea, y cada uno de esos es visto como un brujo. O sea, era una palabra que designaba genéricamente un montón de cosas. Que no ha llovido. Ah, pues entonces háblale al granicero. ¿Qué es el granicero? Pues un especialista dedicado a precisamente hacer lluvia a la hora de que entienden de alguna manera el proceso a través del cual se puede lograr. Que tenemos problemas de enemigos, bueno, pues entonces háblale, ahora sí, lo que nosotros entendemos por brujo o bruja, a una persona que por una módica cantidad, o un favor o un precio, está dispuesta a hacer el daño sin que se te pueda ligar directamente a, ok, no. Entonces necesitamos a uno que sea poderoso y que sea capaz de ir a las filas enemigas. Entonces, aquí hablamos de las figuras que hablaba Ricardo, de los nahuales, esos que tienen la capacidad de transformarse, o los que viajaban en sueños, o los que, no sé, ahora sí que ya las variedades de los especialistas en el conocimiento entre el natural, el místico, el espiritual, son demasiados. Si se perseguía, por ejemplo, lo que mencionó Ricardo, a una bruja porque volaba, y qué pensarían de Martín de Porres, por allá por Perú, que entre misa y misa se ponía a limpiar ahí los retablos, volando, ¿no? Entonces, el problema pues del catolicismo no es que persiga el conocimiento. Lo que ellos persiguen son dos cosas. Básicamente el catolicismo persigue dos cosas. Uno, de dónde proviene, o sea, las fuentes de los dones espirituales o carismas, o como les quieran llamar, tienen varias procedencias. Entonces, ahora sí que, regresando a aquellas citas tradicionales, si no están conmigo, están contra mí. Si no los conseguiste de la misma manera que fui yo, entonces son malos, ¿no? Y la segunda situación es para qué los usas. En los juicios de Salem que mencionó Ricardo también, se decía que esos conocimientos de brujería los utilizaban para enfermar a otra persona, que los utilizaban para apoderarse de las tierras de otra persona, o sea, ese conocimiento utilizado para el mal. La situación es que muchos de estos brujos y brujas acabaron por ser asimilados por la propia Iglesia Católica. ¿Cómo? Muy, muy sencillo, era como es conmigo o contra mí, pues muchos de ellos acabaron metiéndose a la iglesia, propiamente dicho. Muchos acabaron de frailes, muchos acabaron de sacerdotes, muchas acabaron de monjas. Y entonces fue la manera de poder seguir ejerciendo, ahora bajo la tutela y autoridad de una persona adicional, el obispo, el sacerdote, el clérigo, el monje, pero básicamente es ahora se supone que con la supervisión de alguien que va a garantizar, y eso de garantizar suena a veces medio extraño, la situación de que sean utilizados para bien. Sí, vamos de nuevo, a ver, y eso todavía pasa todavía. ¿De dónde proviene lo que tú tienes? Ah, es la primera persecución. Pero si estás dispuesto a ponerte a mi servicio y si estás dispuesto a servir a Dios o servir a tu prójimo, ok, vente, únete a las filas. ¿Sí? Por eso de repente te encuentras en los mismos grupos religiosos católicos y cristianos, gente que de repente comete actos que obviamente son delictivos, que obviamente son terribles, que obviamente son contra de, porque digo, regresando a lo mismo,
Una de las formas de adquirir este tipo de dones implica la práctica de la sexualidad sagrada o tántrica, dirían por allá en la India, ¿no? Entonces decía, a ver, si esa sexualidad fue la que estaba prohibida, si esa forma de la práctica es la que de alguna manera se está tratando de evitar por ser un camino peligroso, descontrolado, complicado, pues entonces, a ver, si ya están por ahí, si ya cometieron el pecado original, ahí está el pecado original de la idea judio-cristiana, pues entonces nada más ponlo al servicio. Y eso viene especificado, por ejemplo, en el libro de Isaías, en la Biblia. Es decir, ok, te dedicas al otro, perfecto, me parece muy bien, pero dime a cuántas gentes has ayudado para que Dios te considere en las posibilidades, ¿no? Entonces, es este choque de los mundos. Ahora, agrégale que allá venían con la idea de un solo Dios, un Dios que no tiene representación, pero que humanamente representaron con un hombre viejo y barbado, de un Mesías que de alguna manera tenían una idea bastante europeizada ya cuando llegaron los españoles, y acá de repente tienen unas figuras muy extrañas porque no están representados precisamente como hombres, tienen características extrañas, tienen formas, entonces dice, pues como lo que no es conmigo está contra mí, y todos estos son demonios, así que el origen de sus poderes, el origen de sus facultades, que es lo que nos permite decirle brujos o brujas, viene del demonio. ¿Por qué? Porque no lo comprendían. Aquí la dejo. Sí, muy interesante, ahí también en retrospectiva. Y bueno, así como Ricardo nos comentó algunos casos de Nueva España, yo les voy a comentar dos casos de la Nueva Galicia, y ahí van. Bien, estos son sacados de algunos expedientes reales, físicos, que quedaron de lo que era la Real Audiencia, ¿no?, de la Nueva Galicia. Y el primero es de 1818, expediente 12, por si alguien quiere ir a buscarlo luego a la Biblioteca Juan José Arriola de la Universidad de Guadalajara. Y dice, queja presentada por Marcelino Concha, indio de San Cristóbal de la Barranca, ante el oidor fiscal criminal protector de los naturales, de apellido mencionado, muy propio. Sigue. El quejoso acusa al cura del pueblo, don Apolonio Ruiz, de haber azotado, o sea, látigo, y encarcelado injustamente a su madre, María Claudia Concha, india del mismo pueblo, habiéndola acusado de hechicería. Ah, porque ese es otro término, ¿no? Brujería, hechicería, bruja, brujo, hechicero, hechicera. Y habiéndola acusada de hechicería. El encargado de la jurisdicción, Fermín Riestra, avala la queja, o sea, apoya al indio como verdadera y sostenida por la declaración del alcalde del pueblo. O sea, el alcalde también apoya. José Teodoro Tecate. Ándale, nunca hubiera pensado ese apellido que relacionamos con las cervezas acá en México, ¿no? Ok, los apoyaba José Teodoro Tecate, único testigo del incidente. La audiencia ordena se ponga inmediatamente en libertad a la detenida y se inicie proceso en contra del cura. O sea, que acá, pues ahora sí, digamos que ahí sí atendieron las cosas como deberían, ¿no? Y dijeron, ménico cura, ¿verdad? ¿Por qué anda dándole azotes a la señora de este indígena y nomás acusada seguramente de manera injusta, quiero pensar, ¿verdad? Nomás por, veto a saber por qué, ¿no? Hasta se me ocurren de repente causas muy oscuras, pero como no estaba yo ahí la dejamos. ¿Cómo ven este caso para luego contarles el otro? ¿Algún comentario o soltamos el otro? Pues dale al siguiente. Ok, el siguiente. No, imagínate que la señora era partera, imagínate que la señora sabía de plantas para curar, imagínate que la señora tenía algún tipo de conocimiento que no pudiera ser explicado por el conocimiento de eso, pues ahora regresamos a la situación. Este tipo de prácticas que venían de cultura y tradición de los pueblos originarios, pues literalmente convertía casi a todas las mujeres en brujas y a casi todos los hombres en brujos, en el sentido pues de que era una herramienta más
para poder afrontar el día a día. Así que, bueno, si hubieran querido, ¿cómo se llama?, destruir a las brujas, pues los hubieran matado casi todos. No sé si recuerdas por ahí la figura de la Coatlicue, la de la falda de serpientes, que es la mamá de Huitzilopochtli. Precisamente la falda de serpientes se refiere a esa capacidad de proyectar la energía de alguna manera. Y también recordarás que a las mujeres mexicas que se representaban en figuras cerámicas o de piedra, se les representaba con las serpientes de la falda amarradas, en el sentido que mientras estaban gestando no podían ejercer ese tipo de prácticas. Vamos de nuevo, es como desconocemos la otra parte. Ahora, yo creo que prosperó esa demanda precisamente porque estaba un presidente municipal o una figura de autoridad, que si hubiera sido el propio indio el único que hubiera reclamado y no hubiera nadie que lo apoyara, seguramente hubiera quedado como la señora que se aguante y que es más, que reciba otros dos más, ¿no? No, y también prosperó porque estamos hablando de 1818, ¿no? A lo mejor si fuera de 1500 y tantos, a lo mejor no hubiera prosperado, ¿no? Pero como ya estábamos más para la independencia de México en los últimos años prácticamente del virreinato, pues quiero pensar, ¿no? Que ya había una evolución, ya había mucho mestizaje, entonces ya había como que más conciencia, ¿no? Quiero pensar. Bueno, el siguiente es anterior, porque no lo tengo ordenado por fechas, es de 1795 y es de Atemajac, en Guadalajara, ¿no? Y dice así: ante la Real Audiencia, pedimento de Esteban Aguilar, indio tributario del pueblo de Atemajac, contra Tomás Martínez, quien acusa al primero de hechicero más brujo, ya que según Tomás padece una enfermedad que el primero puso valiéndose de la brujería, llegando a la conclusión de que se tenga un diálogo entre ambos ante un vicario eclesiástico para que se resuelva este problema. O sea, que hay una persona que acusa a un indio que es brujo, ¿no? Porque le afectó la salud. Y entonces la solución aquí que da la Real Audiencia es como quien dice: a ver, vénganse los dos junto al padrecito, ¿verdad? Ahí un vicario para que escuche uno, escuche al otro y decida si sí o si no. Entonces dices, ahorita en estos tiempos dices, híjole, cómo, cómo pasaban estas cosas, ¿no? Estas acusaciones, y se las tomaban totalmente en serio, pero bueno, 1795, que ya casi era 1800 lo que había, ¿no? ¿Cómo ven? Pues, bueno, primero la acusación, está enfermo. Y la razón de la acusación solamente se puede comprobar por medios no naturales. Híjole, está bien arriesgado, ¿no? Se supone que por eso pide la intervención del sacerdote, porque se supone que dentro de los dones o carismas que manejan los sacerdotes están el discernimiento, le llaman. El don del discernimiento les permite identificar si viene o no viene, de dónde viene y cómo viene. Acá ahora le diríamos videncia, ¿no? O sea, de alguna manera tiene que ver con eso. Por eso la intervención del sacerdote, pero aún así sigue siendo una acusación extraña, complicada y difícil de probar. Y ahora sí que te basas en la buena voluntad y el conocimiento del sacerdote. Si el sacerdote no tiene ese don y solamente es lo que de alguna manera se le ha platicado, han dicho o ha escuchado, pues estás en manos de alguien que no tiene idea de lo que va a hacer. Y por el otro lado, si sí tiene ese don, bueno, si tiene el don, también tiene el don para poder impedir ¿cómo se dice? Detener, por decirlo así, el mal que se ha hecho. Entonces, presentar la queja ante una corte es, ¿cómo se dice? Redundante. Pero bueno, eso es mi opinión. Así es, ¿no? Y luego el vicario, ¿no? Seguro el padrecito va a decidir no quién tiene la verdad, sino quién es más creyente, y a ese le va a dar la verdad, ¿no? Si ve que es más creyente el indígena, va a decir, este tiene razón, y si el otro, el que demanda, es el que ve más devoto, ¿no? O que aporta más dinero a la iglesia, capaz de que va a decir, no, este es el que tiene la razón.
Pero bueno, ahí les van otros dos. Estos ya no son de aquí de lo que era la Nueva Galicia, estos ya son de allá del Acervo General de la Nación en México, donde se supone que tienen de toda la República Mexicana. Y es de 1767 y dice así. Dice, parte del proceso en contra de la mulata María Pascuala por bruja. Viene del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, allá en Ciudad de México. Dice, causa criminal de fe contra María Pascuala de Nava. Se envía una nueva declaración, o sea que ya había una previa, una nueva declaración en contra de esta mulata donde se le acusa de bruja y hacer actos de brujería. Y así, ¿no? Así de breve es como el título y lo demás, pues habría que revisar el documento. Es muy común que acusaran en aquel tiempo a mulatas, o negras, y lo decimos ahora sí que en sentido histórico, porque venían de África, ¿no? Y entonces se supone que traían, pues otras costumbres, otras religiones y otras maneras, y entonces, si no eran con ellas, eran con sus hijos o hijas, las mulatas y mulatos, ¿no? ¿Cómo ven? Pues ni más ni menos, digo, seguramente la sorprendieron haciendo alguno de los actos rituales que implicaba su religión originaria y que no correspondían con la religión que le exigían que tuviera, ¿no? Desde ahí ya es brujería. Vamos de nuevo, si no estás conmigo, estás contra mí, así que seguramente la acusaron por estar haciendo algo que no esperaban que hiciera. No tanto porque hiciera brujería, sino porque estaba practicando rituales de una religión diferente. Sí. Ahora, fíjate, para los que nos están escuchando, los tres anteriores, o que ahorita va el cuarto, los tres anteriores, lo interesante es que han escuchado indio, indígena, mulata, pero no han escuchado esclava ni esclavo, porque había gente libre. Cuando realmente eran esclavos, se mencionaba en el documento. Entonces, todos los anteriores que hemos platicado son gente libre, ¿no? Entonces, también por eso ¿quién no te dice que, híjole, pues ya no le puedo hacer lo que quiera porque no es esclavo, no es mi esclavo, no lo puedo comprar, pues le meto una demanda, ¿no? Ven, el cuarto está medio chistoso y ahí va. Es el más viejo de los tres, es de 1634. Dice que se dio en Sonsonate. No tengo ni idea de dónde quede eso en la República Mexicana. Si alguien lo sabe, que nos deje en los comentarios. Sonsonate, es escrito con las dos S y dice, testificación contra Sebastián, negro, por brujo, y contra Francisco Hernández por decir que la simple fornicación no es pecado. Entonces, por eso también, órale, a la acusación, ¿no? Dice la información entre, no, pusieron brujos entre paréntesis y luego dice, la información entre paréntesis parece ser una identificación temática del expediente. Queda duda de conservarla en la columna de alcance y contenido, ¿no? Como que ya es una nota más bien del acervo general de la nación, pero así es, ¿no? Más fornica que no es pecado y seguramente la iglesia dijo, ¿cómo no, verdad? Para eso tiene usted que casarse. Porque si no se casa, era pecado y los llevaban también podían hacer demandas, ¿no? Bien, pues adelante. Sí, Ricardo, comentarios o Rodrigo. Sí, bueno, Sonsonate está en El Salvador. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué llegó eso acá al acervo general de la Nación de México? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Porque sí estaba buscando si había algún otro Sonsonate, pero no. Hasta ya llegaba la Nueva España al principio, o ya la consideraban. Posteriormente ya lo dividieron en la Nueva Granada, ¿no? Sí. Lo que aquí había mucho en México era el sonsonete. Eso sí, pero eso es como de música, ¿no? De escándalo, ruido, ¿no? Sí. Pero bueno. Ok, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Es personas con prácticas rituales diferentes, de una postura diferente. Entonces, si de repente necesitas hacer algo diferente a lo que todo el mundo hace, ahora hay muchas, insisto, que religiones que la sexualidad es considerada como parte de,
De la misma forma que en la religión católica, por ejemplo, se busca que seas libre y que tú puedas decidir sin interferencia espiritual de otro tipo, porque tú tienes que ejercer tu libre albedrío, y para casos extremos se requiere del exorcismo. De la misma forma hay religiones que buscan lo contrario, que para que tú puedas hacer cosas y lograrlas, haya interferencia de seres espirituales de diferentes índoles para que participen junto contigo en el proceso. Y entonces tenemos el adocismo, ¿sí? Entonces, si una de estas prácticas rituales decía, pues déjame traigo a alguien para que no salgan las cosas, o para que sí salgan las cosas, pues eso ya es brujería. ¿Por qué? Pues porque acá se habla de lo contrario. Es, muy de nuevo, son posturas diferentes de creencias diferentes. Y en ese sentido, pues regresamos a que precisamente estas diferencias de que yo tengo la verdad y tú no la tienes, es lo que ha provocado un montón de muertes de la humanidad. Llámese por cuestiones religiosas, políticas, culturales, de territorio o de lo que sea, ¿no? Y la otra parte, lo que mencionaba, en algunas de estas religiones, la práctica de la sexualidad está incluida dentro de los elementos religiosos. Y hay la religiosidad sagrada, digo, la sexualidad sagrada y la sexualidad no sagrada. Entonces, bueno, si la no sagrada se refiere pues precisamente a la cotidiana, a la marital, lo que sea, ¿no? Y la sagrada de repente es si va encaminada con una intención en particular. Aprovechando que estoy hablando y que Ricardo ha hablado poco, quiero recordar un poquito la leyenda de El Rincón del Diablo. No sé si lo recuerdas, es una leyenda de acá de Guadalajara, en donde originalmente se habla de que los mismos criollos y españoles tenían incluso ellos prácticas rituales que no correspondían al catolicismo, que de hecho la leyenda habla de que en un convento que estaba donde ahora es precisamente el Callejón del Diablo, el Rincón del Diablo, una monja escuchó cosas extrañas a la mitad de la noche y por una ventanita se asomó y se dio cuenta de que sus vecinos tenían una fiesta entre hombres y mujeres, las mujeres no tantas, o sea, mujeres de la calle, prostitutas, y que estaban haciendo invocaciones y adoraciones y escándalo. Híjole, lo que dan a entender en la leyenda tal cual se registró, no recuerdo por el autor del registro de esta leyenda, habla pues prácticamente de un ritual de satanismo, lo relata light, pero un ritual de satanismo, en donde besaban cosas y partes y tenían cruces invertidas, todo eso, y eso no eran prácticas de los indígenas, eran prácticas de los españoles, porque acuérdense que en el barco venían soldados que normalmente no son muy religiosos, que digamos, Dice, a lo mejor hasta eran masones divirtiéndose. Sí, Rodrigo se quedó. Ya no te escuchamos, Rodrigo. Esperemos que ahorita sí. Lo congelaron. Sí, ¿verdad? Bueno, ahorita que vuelva Rodrigo nos termina de contar, pero en sí la leyenda sí la terminó de contar, de recordar, y el sentido de lo que quería explicar también creo que quedó claro, ¿no, Ricardo? Sí, sí, claro. Y de hecho en esa vez que hablamos de esa leyenda, pues también, pues está la doble moral, ¿no? Como siempre. Porque luego Sí. esa monjita que andaba buscando esas horas por allá, y ella andaba espiando. A lo Entonces, mejor era la envidia como el chiste de dijeron que a todas, ¿verdad? sí, exacto. Entonces, creo que luego también esas prácticas que también se daban en el mismo catolicismo, Ajá. obviamente, pues no son, no van a decir que ellos también lo hacían, pero finalmente, pues también en sus prácticas muy similares, y también de petit comité, o sea, no eran abiertas al público, ¿no? Todo era muy hermético. Por eso Sí, digo, pues esa monjita que andaba buscando ahí. sí. así es. Perdón, como Rodrigo, que ya, llegó la ya censura volví. porque de repente no vi nada. Yo dije, ya le aventaron un Ya nos están chanclazo ahí a censurando. Rodrigo. Sí. No.
Sí, censura de YouTube o doméstica, ¿verdad? Una de las dos. No supe, pero al final tuve que volver a entrar. Muy bien, pues mira, ya que andamos en ese temita, a menos que ahorita Ricardo quiera contar algo, ahí les van dos más así cortitas. Hay una por acá que dice también del acervo general de la Nación. Dice, es de 1583, o sea, más viejo, ¿no? Y de Zacatecas. Y dice, carta de Fray Manuel de Reynoso refiriéndose a las brujas de Zacatecas. Eso es todo. Lo comento porque más adelante, no voy a llegar hasta allá porque fueron varias anotaciones, pero lo mencionan como 2 o 3 veces en expedientes diferentes y digo, caray, pues eran famosas las brujas de Zacatecas, no sé por qué, ¿no? Yo nunca había escuchado que las brujas de Zacatecas, pero bueno, ahí está ese. Eran famosos incidentes. Okay. Y el otro se me hace interesante, ahí les va, es de 1583, mismo año. El lugar dice sin dato, pero probablemente haya sido en Yucatán o en Mérida, porque dice, información contra Guillén de las Casas, gobernador de la provincia de Yucatán. O sea, están acusando al gobernador, no dice quién, pero dice contra Guillén de las Casas, gobernador de la provincia de Yucatán, por brujo y hechicero en Mérida. ¿Cómo ven? Pues será como en estos tiempos, ahí acusar a AMLO y Sheinbaum de que andan haciendo rituales cada que toman el poder, quién sabe. Sí, porque al final de cuentas te digo, ya a estas alturas son prácticas muy conocidas, incluso que las comunican, ahí como lo que ya sabemos. Pero en aquel entonces, pues era así como, pues el simple rumor, ¿no? Si no me caía bien, pues ya se acaba el rumor de que lo vi practicando algo, que lo vi en la noche volando en una escoba, y pues el que tuviera más influencia, ahora sí que no era un tema de ver, porque si me debían algún favor o yo tenía más influencia por lo que decías, porque donaba dinero al clero o algo así, pues bueno, ya tenía más poder mi palabra, ¿no? Así es. Y el otro aspecto es, a ver, el que salga exonerado o no sea acusado, no es garantía de que no fuera brujo o bruja, en el sentido pues del tipo de prácticas rituales. Regresamos, mientras que un médico se va contra los síntomas, contra los signos, con algo que es visible y que tú puedes referir, el que te digan, te duele la cabeza porque me están haciendo brujería, pues, ¿y cómo lo compruebas? Digo, se requieren de dones especiales o carismas especiales para poderlo comprobar. Y como no se dan en macetas, sino que tienen, y luego nos regresamos al punto de primario, así, ok, ¿y de dónde los obtuviste? Entonces, a lo mejor es igual de brujo y lo que quieres es interferir en el proceso, ¿no? Entonces, digo, es un ciclo bastante viciado como para poder determinar si sí o si no. El regreso que lo pongan como parte de un proceso legal es muy complicado, porque al final ese tipo de cosas, si consideramos que son ciertas, se resuelven de otra manera. Sí, miren, Sí. ahí les van dos así, tipo Halloween. Dice, uno de 1622, también ya hace mucho, dice, testificación contra Francisca Gallegos, esclava de Pedro de Palma, por ofrecerse a ser profesora de brujas en Mérida. Y de repente dices, a ver, es esclava, o sea, no es mujer libre, ¿no? Y supongo que la acusa pues, su mismo amo, supongo, ¿ah? Y dices, si es esclava, pues no puede salir a la calle así para, aquí se dan clases de brujería. Entonces tendría que ser al interior de la hacienda o de las criadas o de las otras esclavas, ¿no? Y eso de que va a ser profesora de brujas, pues suena como que les iba a enseñar herbolaria o algo así, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, es que pudo haber sido cualquier conocimiento básico, pero que a lo mejor no estaba permitido, ¿no? Incluso la misma reunión a lo mejor no estaba permitida por el dueño de la persona,
y había dicho, se van a reunir a hacer brujería, ¿no? Porque era como el lugar común. Y a lo mejor simplemente les iba a dar una explicación de cómo barrer el patio, o o cómo reconocer los hongos venenosos. O sea, una cosa bien simple que pudo haber estado satanizada o mal entendida o no mal entendida, sino simplemente hasta doloso, ¿no? El acto de denunciarla. Sí, sí, hay una palabra aquí en otro que no entiendo, pero yo sé que lo he escuchado. Dice, delación al santo oficio. A lo mejor esa se la sabe Rodrigo. Miren, les voy a leer el parrafito. Dice, delación al santo oficio contra Andrés de Rojas, difunto, o sea, ya se murió. Dice que azotaba un Cristo y contra su hija María de Rojas por bruja. Está como de principio de película, ¿no? Así para el Halloween. Azotaba a un Cristo, ¿no? Ya te lo imaginas con un látigo ahí, ¡pah!, dándole a una cruz o algo así. No sé, soy interesante. A ver, la palabra que no entiendes es delación. Ajá. Me imagino Lo que es como delata, reclamo. Ah, órale, de ahí lo viene. delata, lo acusa al santo oficio y Sí, de regresamos denuncia. desde la Edad Media, cuando el conocimiento se volvió controlado por el clero europeo y católico. Surgieron un montón de sociedades secretas. Algunas de estas sociedades secretas, ahora discretas, a ver si no me agarran a pedradas, tienen en ciertos grados la posibilidad de la necesidad de atentar contra el status quo establecido, incluyendo la religión. Entonces esto de andar latigueando crucifijos y cosas por el estilo, es una práctica que todavía se practica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues ahora sí que regresamos a la misma postura. Si no estás conmigo, estás contra mí, pues entonces deja atento contra ti. Lo cual me sigue pareciendo una estupidez, pero bueno, al final sigue sucediendo. Y entonces, por otro lado, si nos regresamos a los puntos donde decir, a ver, yo reniego de este Dios, pues entonces voy a hacer algo para estar en contra de este Dios. Sí, no, pues si era, bueno, ahí no dice, sí, sí dice. No. Y si no dice si eran o no eran esclavos, nomás habla de ellos, ¿no? Pero pues si es de algún indígena que no lo trataban muy bien, pues no dudo y estando a solas, ¿no? Ve una cruz y pues con me desquito, ¿verdad? Que me desquito con esta figura de madera, porque pues no puedo hacerle esto al amo. Bueno, yo quiero O pensar. quiero pedirle un favor a mi Dios y a cambio de esto el sacrificio que hago es atentar contra su Dios. Imagínate, quiero pensar qué pasaría mañana si saliera en un TikTok una persona dándole latigazos ahí a la figura de la Santa Muerte, ¿no? Se ha de poner buenísimo. Bueno, eso sí, quién sabe qué le pase, porque hay tanto, Define buenísimo, pero sí. sí, Y luego buenísimo, mucho movimiento. ya luego sería como la guerra de dioses entre los intercesores, ¿no? O sea, Ándale, como dices, imagínate, yo esclavo, invoco a mi Dios para que le gire batalla al Dios del amo. ándale. Sí, está bueno. Miren, hay uno y van otros rapidines. Uno dice, testificación de Melchor de Maturana. Son varios. Testificación de Melchor de Maturana, Diego López Rico y María de Ocampo, o sea, 2 hombres y una mujer, sobre varias brujas que hay en Tehuacán, Puebla. Y órale, 3 personas diciendo que hay brujas por allá. Otro rápido, ahorita para que comenten los dos, dice carta, fíjense, está bueno Todavía porque hay todavía hay allá en Tehuacán, Puebla. en todo México. Bueno, eso sí. También Hay Tehuacán. también. Y acá, el siguiente tiene que ver con Guadalajara, es de 1582, aunque el documento está allá en México. Dice, carta del comisario de Guadalajara avisando la aprehensión de un clérigo, Fray Manuel Reynoso, avisando que hay brujas en Zacatecas.
Ahora, aquí lo extraño es que no sé si es un solo documento o son dos en uno, ¿no? O sea, no sé si está avisando que capturó a un clérigo y no dice por qué, y aparte avisa que hay brujas en Zacatecas, o si capturó al fraile porque tiene algo que ver con las brujas de Zacatecas. Otra vez salen las brujas de Zacatecas. ¿Cómo ven? Sí, pues está interesante porque luego también te das cuenta de las problemáticas que existían en aquel entonces, ¿no? O sea, los problemas reales que tenían en aquel entonces y los problemas reales que tenemos ahora, ¿no? Imagínate que hoy todavía hubiera ese tipo de De acusaciones, ¿no? acusaciones tan abiertas, ¿no? Sí. No sé si recuerdan ustedes de un alto oficial de la iglesia que acusaban de organizar orgías y hacer pactos con gente no debida. O sea, eso sigue existiendo. Ah, pero eso es otra cosa, ¿no, Rodrigo? No, bueno, incluye No, ya sé. vamos de nuevo, tienes Ahorita, dones, perfecto, ¿de dónde los obtuviste? Y Sí, entonces ahorita, ya perdiste los originales para conseguirlos nuevamente, pues ahora sí que se dedican a hacer, como ya conocen el camino, se dedican a hacer y deshacer para volverlos a obtener. Entonces, no, es lo mismo. no, sí, ya. sí, ahorita que está de moda, ¿no? En internet lo de los, ¿cómo se llama? La Iglesia de la Luz del Mundo y los Legionarios de Cristo, ¿verdad? Con las películas que salieron hace poquito. Sí, Mm, ni más Sí, ni sí, menos. sí. así es. Pues bueno, no sé si soltar dos cortitas más o quieran comentar algo antes de terminar por aquí. ¿Qué dice? No, pues échalas. Dale, dale. A ver, déjame ver. Tan, tan, tan. Ahí va uno. Este no lo había leído. Es de 1622 y dice, información contra Francisco del Castillo Maldonado, corregidor de Atlixco. O sea, es alguien, es un político, ¿no? Ujú. Corregidor de Atlixco por tomar peyote y semillas de ololiuque. Mi vida lo había escuchado. Dice, ser brujo y blasfemo. ¿Cómo ven? Como quien dice, están acusando, si fuera en estos tiempos, estarían acusando a un político en estos tiempos de andar consumiendo drogas y ser brujo, ¿no? Y ser ladrón. Pero el consumo de drogas es parte del ritual. Acuérdate que muchos de las cuestiones espirituales surgen del uso de las plantas enteógenas. Entonces, el consumo ¿cómo se llama? Peyote, la mezcalina, el uso de la mezcalina, es básicamente abrir las fronteras de la percepción y ver lo que normalmente no ves. Entonces ya te puedes comunicar con el espíritu, sea real o no sea real, pero ya te puedes comunicar con él. Y la otra planta, pues como dices tú, habría que ver qué demonios efectos tiene, pero es eh, Que tienes otra razón, Rodrigo. religión. A, Hay a, un, a la- hay una cultura por aquí en el norte de Jalisco que tiene la costumbre, pues, en sus prácticas rituales consumir esta planta. sí, tienes razón. A lo mejor sí era brujo, ¿verdad? Y por eso andaba de político y pues andaba reafirmando sus votos con la entidad para que lo mantenga por ahí. Ya no sabe uno. Exacto. A ver, otro por acá, déjame ver, alguno que se vea bueno. Ah, híjole, aquí hay uno que no he leído y está larguito, pero mejor. A ver, acá hay uno que dice, es de 1886, o sea, es relativamente reciente comparado con los otros, Ciudad de México, y dice índice correspondiente al tomo 256, Inquisición, con los procesos, testificaciones y otros asuntos. Ah, no, es como una relación de haber entregado libros. Entonces, donde caiga el dedo. Dice 1566, proceso criminal contra María de Lugo, por otro nombre, Isabel de la Cueva, o sea, es como su seudónimo, ¿no? Por hechicera y bruja. Quien acusa parece que es, el juez fue el doctor Barbosa, el fiscal fue Juan Bellerino y el secretario fue Juan de Avendaño, ¿no? O sea, está bien documentado quiénes estuvieron ahí.
Entonces, qué chistoso que digan que es María de Lugo y que otro nombre es Isabel de la Cueva, o sea, nada que ver, ¿no? Desde aquellos tiempos había como diferentes nombres, a lo mejor para hacer cosas ilícitas, no lo dudes, ¿no? ¿De qué Pues año es? algo. Es de 1566, o sea, es muy, muy cerca de la conquista relativamente, ¿no? Si es de procedencia indígena, obviamente esos no son sus verdaderos nombres, son los nombres españolizados que le pusieron a la hora de bautizarla. Verdugo, de entrada la palabra es bastante drástica, ¿no? Pero tiene que ver probablemente con el señor, el dueño o el hacendado que de alguna forma. Y el otro de la cueva es que a lo mejor ahí la encontraron. Y bueno, en las cuevas se practicaban cierto tipo de rituales. Entonces no me extrañaría, pero estoy adivinando, no significa que sea cierto. Pues sí. Pues bueno, esos son, digo, algunos de los casos que están ahí documentados que llegaron a la ley, ¿no? Es como si ahorita le metieras una demanda por acá en Guadalajara, en Ciudad Judicial o algo así, haciendo demandas y criticando a alguien por ser brujo. Esto, creo yo, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Habría que ver con un abogado litigante. Creo yo que en la actualidad esto ya casi no se da o no se da, pero sí salen las noticias, de que tal persona es bruja, le hicieron brujería, hizo pactos, etcétera, sobre todo en la gente del espectáculo y los políticos, ¿no? Sí, pues por ahí tenemos una noticia mediática de una mujer que está enferma y que le acusan a una protagonista de telenovela de que le hizo brujería porque a la otra se le pasó la boca. Es por poner un ejemplo, es muy frecuente, la verdad es que es muy frecuente. Ahora, si nos vamos a una de tantas interpretaciones de la leyenda del escudo mexicano el águila con la serpiente, recordando que originalmente no era una serpiente, sino el símbolo de Atl Tlachinoli, o sea, de agua fuego, o agua Sí. encendida, como quieran decir, precisamente se refiere a esta energía serpentina del camino de la serpiente. ¿Qué es una serpiente? Un animal que se defiende y que literalmente no lo ves. ¿Qué es una brujería? Es un daño que se supone que se puede hacer sin conocer el origen. Por eso digo que de repente acusar a alguien de brujería está de la vil fregada y más en un juzgado. Yo sé que para eso era la Santa Inquisición. Porque, a ver, y demuéstralo. Y pues para demostrarlo era bien sencillo, agarrar a la gente y torturarla. Y bajo tortura, pues yo diría que soy gallina o guajolote o conejo, ¿no? Digo, pues ahora sí que si con eso me vas a dejar en paz y soy lo que tú quieras que sea, ¿no? Entonces de repente esos son los elementos extraños de la, ¿cómo se llama? Inquisición, que los elementos probatorios pues dependen de las facultades que tenga el clérigo y si lo recibió por el parentesco de alguien o por la conveniencia de alguien, ya valió queso, porque entonces tenemos que ejercer la tortura. Sí, es que con tortura cualquiera confiesa y con mariachi cualquiera canta, ¿verdad, Rodrigo? Más o menos. Es como ahora con todos los asesinatos en Estados Unidos, ¿no? Con lo de Kennedy, ¿no? Y últimamente el del señor que se apellidaba Kirk. Ahora, asesinan a alguien y a las horas ya tienen un sospechoso, sea o no sea, ¿no? Como el chiste de la prepa de, sí, yo soy el coyote, ¿verdad? Ok, pues así las cosas. Entonces, bueno, pues esperemos que haya sido interesante. A mí se me hizo interesante el ver que encuentras estas declaraciones, ¿no? Antiguas de los juzgados, tanto aquí en Guadalajara, ¿verdad? Nueva Galicia, como allá en México, de varias partes de la República, que todavía están ahí, ¿no? Como de, aunque usted no lo crea, como dicen por ahí, a veces la realidad es más sorprendente que la ficción, lo que verías a lo mejor en un programa cómico, ¿no? De los años 80, 90, o en una película de brujas actual que dices, ay, eso no es cierto, pues resulta que acá hasta te dicen en qué expediente y cuántas hojas trae, ¿no? Y dónde se dio y quién denunció a quién. O sea, dices, wow, cosas que ve uno.
Así es. Por aquí estuvo Lili Montes, le mandamos un saludos. Por ahí nos decía al principio, buenas noches. Y pues bueno, gracias por estar aquí. Tenemos por ahí otras 2 personas conectadas, pero que no dejaron mensajes y después se animan, o las personas que vean esto ya grabado quieren comentar algo, ya sea en plan serio, ¿no? De que por acá hay brujas, tan, o también se aceptan ¿cómo se llama? Chistes que no burlas, ¿verdad? Porque no es lo mismo, pues también bienvenidos. Y no, de que hay brujas, ¿no? Y buenas y malas. Y fíjate, antes las perseguían, ¿no? Las torturaban, las mataban. Ahora las consultan, ¿no? Para ver si le gustó o no le gustó, ¿verdad? ¿Se va a quedar conmigo, sí o no? Cúreme a porque ya me desahuciaron en el hospital, etcétera. Entonces de repente dices, cambian los tiempos. Bien, pues, algunas palabras de despedida. A ver, primero Ricardo. Pues bueno, sí, finalmente la figura como tal, así funcional, sigue existiendo. Tan así que todavía la gente de poder de los gobiernos siguen consultando, tiene su brujita de cabecera y no dan, gente de negocios también no da paso sin consulta de ese tipo de situaciones. Entonces, pues es un fenómeno, como decía, ¿no? Imagínate que ahorita haya un expediente por eso, ¿no? Que a la hora de la predicción del Bitcoin, de la subida, no le funcionó y perdió dinero por culpa de la bruja, ¿no? Del, de las cripto. Entonces digo, caso sigue existiendo desde toda la vida, entonces y declarados, así como decía Rodrigo, a lo mejor ya cambiaron la parte secreta por discreta, pero al final de cuentas es la misma situación. Y pues bueno, al final yo creo que todo este tema de la cacería de brujas o de la persecución de lo que es sobrenatural o de lo que no entendemos o no queremos entender, pues más que nada son síntomas de temas de poder, ¿no? Porque al final de cuentas siempre se ven amenazados, se ve amenazada la autonomía de la gente, de lo que ellos tienen, de lo que atesoran, y pues es un tema de cómo lo protejo, de cómo te friego, y desde entonces hasta la fecha, en aquel entonces pues encontraron, digamos que el estigma y la hoguera como una de las formas de silenciar lo que no podían comprender, y pues ya ahora, digamos, hay métodos más sofisticados y sin tanto, sin tanta parafernalia en cuanto a la denominación o etiqueta, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues simplemente nada más ahí atender que al final pues existen esas situaciones, convivimos con ellas desde mucho antes, y bueno, pues es algo de alguna manera natural, ¿no? Hasta cierto punto. Así es, muy bien. Rodrigo. Creo yo que en general mi pensamiento es que todos vamos en el mismo barco. Los brujos, los no brujos, los católicos, no los católicos, los cristianos, los no cristianos, los musulmanes, todos vamos en el mismo barco. La cuestión es que si nos empezamos a pelear con los que van en el barco, al rato va a hacer falta quien... A ver, vuelve Rodrigo, porque cada que te vas en lo bueno. Te quedaste en que si nos peleamos todos contra todos en el mismo barco, al rato que no va a haber barco. Ya, sí, pero todos nos necesitamos a todos. No va a haber barco. ¿Ya soy yo? Sí. Sí. Entonces, a ver, me pongo en la misma postura que marca la Biblia en el libro de Isaías. Es, ok, ¿de dónde lo obtuviste? Es tu problema. ¿En qué lo usas? ¿Lo estás usando para ayudar? Maravilloso, bienvenido. ¿No lo estás usando para ayudar? Entonces, pues, espérate, porque tarde o temprano... Se le va a regresar. El planeta es un circulito y tarde o temprano todo regresa. Así es. Insisto que la censura está brava. Sí. Bueno, pues entonces ahí los dejamos. Esperemos que les haya gustado. Cuídense, escríbanos. Sí, sigan recomendándonos temas. Por ahí tenemos 1 o 2 por ahí pendientes que vamos a abordar próximamente.
Y pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Buen fin de semana o buen día. Hasta luego.